Muy bien, muy buenas tardes. Vamos a continuar un poco con la presentación de la clase que estuvimos viendo en el video anterior y vamos a continuar para observar un poco las diferentes metodologías utilizadas para el encalado de suelo. Y estamos viendo en esta lámina el PRNT de la cal agrícola, que es poder relativo de neutralización total, que se calcula en base al poder neutralizante de la cal. El poder neutralizante se refiere a la parte química de la cal agrícola, que sería el porcentaje de óxido de calcio y óxido de magnesio que tiene esa cal agrícola, y eso se determina en un laboratorio de suelo. Y la eficiencia relativa se refiere a la granulometría de la cal agrícola. A medida que es más fino la cal, va a tener una reacción más rápida y una eficiencia mayor entonces en la eliminación de la acidez del suelo. Estuvimos viendo que los gránulos de cal que tengan mayor a 2 milímetros generalmente no tiene reacción o no reacciona en el suelo. Por eso es importante entonces el tema de PRNT sea mayor al 90%. En este caso nosotros estamos teniendo 62,14%. Esta cal agrícola que hemos seleccionado para hacer este ejercicio significa que es una cal agrícola de mala calidad en sí. Las metodologías que vamos a estar practicando para el encalado de suelo, hay varias metodologías, ¿verdad? Y hoy vamos a estar viendo solamente los ejercicios y después en la siguiente clase vamos a ir viendo en qué situación se utiliza cada una de estas metodologías. La primera metodología se llama método de la acidez intercambiable, en donde tenemos en cuenta entonces el aluminio que tiene ese suelo, y generalmente eso encontramos en los resultados de análisis de suelo. Entonces, la cantidad de carbonato de calcio que yo tengo que aplicar, que va a ser en toneladas por hectárea, es igual a aluminio por factor. ¿Y qué significa este factor? Este factor se refiere a la textura de mi suelo, que es una propiedad física del suelo. El aluminio intercambiable es una propiedad química del suelo. ¿Por qué es importante tener en cuenta el factor textura? Porque a medida que el suelo es más arcilloso, va a tener mayor cantidad de cargas, ¿verdad? O mayor cantidad de aluminio que yo tengo que eliminar del suelo. Entonces tengo que multiplicar por un número mayor. Y acá estaríamos viendo entonces el factor textura. Cuando mi suelo es suelo arcilloso, tengo que multiplicar por un factor 2. Cuando mi suelo es suelo franco, tengo que multiplicar por el factor 1,5. Y cuando mi suelo es arenoso, tengo que multiplicar por un factor que es 1,2. Así también es importante tener en cuenta que cuando los suelos tienen una materia orgánica elevada, más al 3%, se recomienda multiplicar el resultado por 2, el resultado del aluminio. ¿Por qué por 2? Porque a medida que tengo mayor materia orgánica, yo voy a estar teniendo mayor capacidad de intercambio catiónico, mayor concentración de aluminio, o de repente algún otro elemento químico como el hidrógeno, entonces yo tengo que multiplicar ya por 2. Entonces esa es una recomendación también que se tiene que tener en cuenta. Ahora vamos a entrar a la parte del ejercicio de la cantidad de calcáreo a aplicar. Entonces la primera metodología que vimos en la lámina anterior sería las fórmulas a utilizar. Entonces el aluminio, la fórmula es carbonato de calcio que yo tengo que aplicar en toneladas por hectárea. Entonces, ¿cuánto de aluminio yo tengo según mi resultado de análisis de suelo? 1,90. La textura de mi suelo según resultado de análisis es textura franco, entonces multiplico por 1,5. Entonces, ¿cuánto es el resultado? 2,85 toneladas por hectárea que tengo que aplicar de cal agrícola. Este 2,85 es la misma cosa decir 2.850 kilogramos por hectárea. Esta cantidad voy a aplicar de cal agrícola si es que mi PRNT es del 100%. Pero como que vamos a utilizar una cal agrícola que no es de buena calidad, que estuvimos hablando recientemente, ¿verdad? Entonces yo tengo que multiplicar nuevamente este valor calculada por 100 sobre PRNT. Y ahí estaríamos teniendo entonces 2,85 por 100 dividido 61,74. Este 61,74 sería entonces mi PRNT. Ahí voy a estar aplicando 4,61 toneladas por hectárea. Porque es importante que la cal agrícola tenga un PRNT más elevado, más del 90%, de tal manera que la cantidad de cal a aplicar va a ser en menor proporción, ¿verdad? De ahí que es importante tener en cuenta eso. Entonces la textura del suelo que vamos a estar utilizando es textura franco 1,5 y que es lo que estamos utilizando. La siguiente metodología
se le llama método de calcio y del magnesio. ¿Cuándo se utiliza esta metodología? Cuando pH son iguales o mayores a 5,2 y los niveles de aluminio no son tóxicos y la disponibilidad de calcio y magnesio son menores que 3,5. Vamos a poner el ejemplo de que si mi calcio es 3,2 y mi magnesio es de 1, estaríamos teniendo ya 4,2, supera ya este 3,5. Entonces esta metodología no se puede utilizar cuando supera la suma de calcio y magnesio supera este 3,5, porque la fórmula es 3,5 menos calcio más magnesio que está entre paréntesis, ¿verdad? Entonces esta práctica es común. Es práctica común que el mayor valor que resulte de la comparación de los dos métodos anteriores sea dada como recomendación de la cantidad de calcáreo a ser aplicado. Este valor es multiplicado por el valor del PRNT del material calcáreo a ser usado. O sea que todas las metodologías se tienen que multiplicar por el valor calculado por el PRNT de ese suelo. Entonces acá vamos a ver un poco ya el ejercicio desarrollado, método del calcio y magnesio. Entonces toneladas por hectárea de cal agrícola es igual a 3,5 menos calcio más magnesio. ¿Cuánto fue calcio en mi resultado de análisis de suelo? Fue de 1,18 centimol carga por kilogramo y de magnesio fue de 0,33 centimol carga por kilogramos. Entonces la sumatoria de estos dos no supera este 3,5, entonces esta metodología se puede utilizar. Entonces estamos observando acá que 3,5 menos 1,18 más 0,33 tengo 1,99 toneladas por hectárea de cal agrícola que tengo que aplicar. Pero tengo que considerar ahí entonces el tema de PRNT. Entonces ese va a ser mi factor. Entonces el valor calculado se multiplica por 100 sobre PRNT. Y estamos teniendo que mi valor calculada es 1,99 por 100 sobre 61,74 que es mi PRNT. Estaría aplicando 3,22 toneladas por hectárea de cal agrícola. ¿Qué sería este resultado, verdad? Después estaríamos entonces viendo la otra metodología, que sería el método basado en la elevación de la saturación de bases. ¿En qué consiste esta metodología? Esta metodología consiste en conocer la saturación de base que tiene mi suelo, ¿verdad? Y tengo que pronosticar o ver a qué saturación de base yo quiero llegar. Entonces la fórmula es necesidad de cal es igual a saturación de base deseada al cual yo quiero llegar es este V2. V1 es mi saturación de base del suelo por capacidad de intercambio catiónico sobre 100. Este sería mi fórmula y multiplico después por el factor que sería 100 sobre PRNT. Entonces, donde V2 ya dijimos que es saturación de base deseada, a donde yo quiero llegar. V1 es saturación de base calculada a partir del resultado de análisis de suelo. Y acá mi V1 que sería saturación de base del suelo, entonces es la suma de bases, calcio más magnesio más potasio sobre 6C por 100. ¿Qué es mi 6C? 6C es la sumatoria de base más aluminio más hidrógeno, la carga total que tiene mi suelo. Y esto se multiplica por 100 y yo tengo la saturación de base. Al mismo tiempo se puede decir también que la saturación de base es igual a suma de bases por 100 sobre C y C, ¿verdad? Que es la misma cosa. Este SB también se puede utilizar, significa suma de base. ¿Por qué generalmente utilizamos V corta para decir saturación de bases? Porque si utilizamos SB se puede confundir con este SB también, que es suma de base. Entonces V corta significa saturación y S significa suma. Sobre C y C entonces la misma cosa. Y mi C y C, como habíamos dicho, entonces es la sumatoria de hidrógeno más aluminio más calcio más magnesio más potasio. Entonces vamos a hacer el cálculo por esta metodología, que es un poquito más complicado, ¿verdad? Porque tenemos que hacer algunos cálculos auxiliares. Entonces mi necesidad de cal que yo tengo que aplicar es saturación de base deseada menos saturación de base del suelo por C y C sobre 100 por el factor. Este factor no es factor textura. Este factor que estamos hablando es solamente factor relacionado al PRNT de mi suelo. 100 sobre PRNT. Factor textura se utiliza solamente para la primera metodología, que es la metodología de aluminio por factor. Entonces acá yo tengo la necesidad de cal
que voy a aplicar, entonces yo quiero llegar al 60%, quiero elevar mi saturación de base. Entonces 60 menos 45,7 es la saturación de base de mi suelo por 3,5 que es mi 6C sobre 100 por 1,61. ¿De dónde salió este 1,61? Que sería 100 sobre PRNT. De ahí salió este 1,61. Entonces yo tengo que aplicar 0,800 kilogramos por hectárea de cal agrícola. Si este V2 yo aumento a 80%, por ejemplo, acá estamos seguros que va a ser más de 2 toneladas por hectárea que tengo que aplicar. A medida que yo elevo la saturación de base deseada, esta cantidad de cal agrícola necesaria va a aumentar también. Entonces el cálculo auxiliar que se hizo acá para ver de dónde sale este saturación de base del suelo, 45,7, estaríamos observando en este cálculo auxiliar. Entonces, saturación de base de mi suelo es suma de base sobre T, que significa 6C, capacidad de intercambio catiónico por 100. Entonces la suma de base es calcio más magnesio más potasio más sodio, que en este caso no se suma sodio porque no tenemos sodio en el suelo según resultado de análisis de suelo. Entonces mi suma de base es 1,6 centimol carga por kilogramo. Mi capacidad de intercambio catiónico es igual entonces la suma de bases, que sería 1,6 más aluminio más hidrógeno, que ese es 1,90. Entonces suma de base es 1,6, aluminio más hidrógeno 1,90 y estoy teniendo 3,5 centimol carga por kilogramo, y este estoy colocando acá en mi C y C, ¿verdad? De ahí salió este C y C. Entonces, la saturación de base de mi suelo va a ser 1,6 centimol carga por kilogramo sobre 6C, que es 3,5 centimol carga por kilogramo por 100, y estoy teniendo entonces 45,7% de saturación de base. ¿Qué significa esto? Que más de 54% de mi suelo está ocupado por aluminio e hidrógeno. Entonces hay gran cantidad de aluminio que causa la acidez de mi suelo. Entonces lo que yo estoy buscando con la aplicación de cal agrícola, eliminar el aluminio tóxico y aumentar la cantidad de bases, calcio, magnesio, potasio. Eso es lo que estamos haciendo con estos ejercicios. Así que espero que sea de utilidad a cada uno de los estudiantes este pequeño material que hemos preparado para cada uno de ustedes.